espacio, un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, el país está viviendo ahora momentos muy oscuros, muy graves en todos los ámbitos económicos, social, político, de seguridad, y se avecina un juicio político. Un poco, asambleísta, coméntenos cómo va el proceso de estas últimas horas, en qué instancia se encuentra el procedimiento, para abrir el diálogo de este tema. Mire, antes de empezar, quiero, antes de entrar a los temas de la Asamblea, quiero referir un tema que acabo de enterarme. Acaban de asesinar a la gerente del hospital Delfina Torres Concha Otro. de Esmeraldas. Hace un par de días asesinaron a la gerente del Teodoro Maldonado. ¿En qué país nos han convertido? Yo quiero recordar a los ciudadanos que nos están escuchando que hace unos años atrás el señor presidente de la República, cuando aún no era presidente, dijo en una entrevista con Diego Kendo: hay que acabar al correísmo, así nos cuesta en la economía. Hay desempleo, no hay inversión pública, no hay fortalecimiento al sector industrial que genera puestos de trabajo, pero hay una crisis generalizada de seguridad en el país. Ya es insostenible. Hace 2 días asesinan a la gerente de un hospital en Guayas, en el Teodoro Maldonado, y hoy día asesinan a la gerente del Delfina Torres de Concha en Esmeraldas. Ese es el país en el que nos han convertido, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, por dedicarse a la persecución política, no se ha dedicado a trabajar por el país. Hablaban de exceso de gasto público, que el correísmo gastaba demasiado dinero. Ese dinero eran las medicinas que hoy no hay, los patrulleros que hoy no hay, el equipo para los policías que hoy no hay, los médicos que no hay, las becas que no hay. ¿Pero qué sí hay? Porque criticaban el gasto público. ¿No les gusta el dinero del Estado? Cuando ese dinero va a salud, a educación, a seguridad, a generación de puestos de trabajo. ¿Para qué? Para 18 millones de ecuatorianos. Pero les encanta el dinero público, les encanta el dinero del Estado, cuando es para repartirse en contratitos entre sus amigos y entre sus familiares, como lo ha hecho el presidente Guillermo Lasso, y que está probado en el informe de la Policía Nacional, que no lo hace la Policía del Ecuador únicamente, que lo hace junto con Estados Unidos y Reino Unido. El informe León de Troya, que da origen a la investigación en la Asamblea Nacional, que concluye solicitando el juicio político al presidente de la República, y es en lo que estamos hoy. Ese es el país en el que nos han convertido. El presidente Guillermo Lasso sabía de la corrupción y sabía de los vínculos de la mafia albanesa con su círculo cercano. En el informe León de Troya que le presentaron al presidente Guillermo Lasso y que él tenía conocimiento, se habla como el señor Cherres y el señor su cuñado, Danilo Carrera, venían articulando el reparto del Estado. Les encanta ahí sí el gasto público, ahí sí les encanta el dinero del Estado. Se repartían los puestos, decían: aquí vamos a poner a este ministro, acá hay que sacar al de acá, aquí hay que cobrar tanto por el cargo. Y hasta ahí cualquiera puede decir: es que el presidente de la República no sabía lo que hacían ellos. No, sí lo sabía. ¿Cómo se completa el círculo? Porque entre Cherres y Danilo Carrera articulaban para poner a alguien en un cargo que mañana ese alguien era nombrado mediante decreto ejecutivo de Guillermo Lasso en el cargo que ellos estaban tramitando. Así que queda demostrado que el presidente de la República era parte de esa corrupción. Y aquí no tiene que la señora fiscal Diana Salazar inventarse instigación por influjo psíquico. Aquí hay las pruebas.
de la corrupción institucionalizada, partiendo desde el presidente de la República. Y no acaba ahí la historia. Aquí no es el correísmo. Su mismo secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, hace el informe donde le entrega la información de la investigación, donde consta la corrupción en torno a todo lo que es las EMCO, las empresas públicas, LOPEC. ¿Y qué hace el presidente de la República? Pues protege a su gente. ¿Por qué? Porque es parte de la corrupción. Y más bien el que se va es el que investigó la corrupción. No se van los corruptos. Se va Luis Verde Soto, que es el que investigó la corrupción, donde está el señor Hernán Luque Lecaro. No es un conocido cualquiera. Su hombre de confianza, trabajó con él de vicepresidente en el Banco de Guayaquil. Ese es el que estaba vinculado a los casos de corrupción, que el presidente de la República prefirió obviamente taparlo, ocultarlo, y más bien votar al que investiga. Todos estos hechos son los que nos llega a concluir en un informe de una comisión especializada que se conformó para investigar esto, en que debe ser destituido el presidente de la República. Y hoy eso está en manos de la Corte Constitucional, que debe fallar a favor, porque lo único que tiene que revisar son los temas de forma, no de fondo. Si es que la Corte falla en derecho, con todos los temores, porque esta es una Corte puesta a dedo por el Trujillato que destruyó el país. Ahora, asambleísta, si bien es cierto, yo creo que el país y el 87, 90% de la población sabe que méritos para que el presidente se vaya a su casa hay y de sobra, porque el caos en que vive el país ya es un tema que no tiene a dónde hundirse más. La situación está muy grave y lamentablemente el país va comenzando a tomar fondos. Sin embargo, en la Corte Constitucional, como usted decía, lo que tienen es que resolver sobre los procedimientos de forma, más no el fondo. La Corte Constitucional no tiene que revisar si es culpable, si no es culpable, esas cosas le corresponden a la Asamblea. Pero ¿usted cree que la Corte Constitucional va a fallar a favor del juicio político? Si la Corte Constitucional falla en derecho conforme a la Constitución y no, como tal vez pueda circular por allí ciertas presiones, incluso con tinte económico, pues tendrá que dar paso al juicio político, porque solo puede observar los temas de forma y no de fondo, Así es. que es lo que le corresponde. Ahora, estamos a la espera. Se requiere 6 votos y después de eso tiene que pasar nuevamente a la Asamblea para ser entregado el proceso a la Comisión de Fiscalización, donde se tiene que llevar adelante en el plazo de un mes, se tiene que ya tener conocimiento por parte del Pleno y proceder a la votación. Ahora, el informe que recomienda el juicio político tuvo 104 votos. Vamos a ver quiénes de esos asambleístas, de esos 104 votos, cambian su votación o la mantienen. Ahora, porque sin esa es la gran pregunta que se hace el país. Si 104 asambleístas dieron el voto en esa ocasión, que muchos de aquellos ya han hablado que no están de acuerdo, que algunos hasta se hicieron los inocentes, otros que era un llamado de atención al presidente, que estaban probando. O sea, esto va a pasar de que de los 104 votos, algunos de Pachacuti, que votaron a favor, hoy están ya reculando en su procedimiento. ¿Qué está pasando en la asambleísta con todos estos asambleístas que una vez habiendo votado a favor, hoy quieren hacerse hacia atrás? ¿Qué es lo que puede pasar con estos asambleístas? Germán, recordemos que hace unos meses atrás, el presidente de la República, en la votación de un proyecto de ley, la famosa llamada ley de inversión, ya dijo que hubo asambleístas que lo visitaron pidiendo reparto de instituciones públicas
unos y otros dinero en efectivo a cambio del voto. Ujú. Cuidado, y esos asambleístas que dieron el voto aprobando un informe que recomienda el juicio político y que minutos después de darle el voto salen a decir que no están de acuerdo con el informe. Entonces, ¿por qué votaron? Ujú. Si están de acuerdo con el informe, ¿por qué votaron? ¿Por qué lo aprobaron? ¿Qué hay en medio de eso, asambleísta? Eso es lo que nos ¿Qué preguntamos los parece? ecuatorianos. ¿Qué parece? Que como que es un llamadito, ¿no? Una pequeña coquetería de decirle, ojo, aquí está mi voto. Que lo siguiente sea preguntar cuánto es, ¿Cuánto cuesta? cuánto cuesta. Así es. Cuidado, pero para Ahora, eso, pero ¿quién hace negocios con alguien que delata a los tramposos, no? Porque el presidente, obviamente, si él o a él le propusieron, él dio, porque de lo que sabemos y mucha gente conoce en sus respectivas provincias, que ciertos asambleístas tienen su cuota de poder y en eso no viene de gana. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo creer en un presidente que es infidente? Que una vez de que hace los cálculos, hace las entregas, llega a acuerdos, denuncia y los tacha de delincuentes, de que le han pedido plata. Eso frenará un poco a ciertos asambleístas que ya de experiencia son gente que sabe manejar sus votos a fin de recibir sus espacios de poder, que es, quién sabe, dinero y otras cosas. ¿Habrá este temor en esos asambleístas? realmente no sé cómo lo hagan, pero la verdad creo que no hay límites para cuando la gente tiene sus manos y sus conciencias vendidas. Ujú. Y parte de eso, no nos olvidemos que está en proceso la destitución de la señora Guadalupe Llori, un proceso que fue aprobada la moción que realicé, soy parte del comité de ética, para que se proceda a llevar a cabo el proceso ante el Pleno de la Asamblea con la recomendación de destitución por las pruebas, por los elementos de convicción que hay de que la señora Guadalupe Llori ha hecho mal uso de sus funciones como asambleísta y lo que tiene en su provincia es el reparto de instituciones del gobierno central a cambio Gobernadores, jefes seguramente políticos, de todo. favores. Así Ujú. es, está demostrado como la asambleísta de Pachacutic tiene cuotas de poder en áreas que le competen al gobierno central. Es decir, todos hemos visto cómo Guadalupe Llori defiende al presidente Guillermo Lazo por encima de las necesidades de su población, del grupo al que representa y del país. Y eso, al parecer gratis, no ha sido. Ahí están los espacios que han sido repartidos a la gente cercana y familiares de la señora Guadalupe Llori. Y por lo tanto está en proceso el pedido de destitución del asambleísta que tiene que pasar al Pleno para que sea ahí conocido y que se proceda a la votación. Aún no se ha dado, no lo han puesto en agenda todavía, pero estamos pendientes de eso. Es una prueba Ahora, más. ahora asambleísta, solo para ir entablando un poco de diálogo. Todos sabemos de que las razones y las pruebas y los informes han salido a la luz pública de forma agresiva, muchos, o sea, pruebas para condenar al presidente o para enjuiciar al presidente existen de más. Sin embargo, usted sabe que los votos que se necesitan en la Asamblea no tienen mucho que ver con si es culpable o no. Muchos de los asambleístas se apegarán o justificarán su voto, obviamente por las pruebas, por las cosas que se han denotado, pero muchos de ellos solo juegan al vaivén de lo que van viendo. Usted ve en el país qué está pasando. Mucha gente que ha sido opositora del expresidente Correa, gente que ha declarado públicamente que lo odia, que lo detesta, hoy se ve que ya comienza a cambiar el discurso, ¿no? Como el caso del exgerente ya del Canal 10. Entonces, ya las cosas van cambiando su posición y se ve que algunos resultados van comenzando a sincerarse en cuanto a la política. Este clima ya un poco de que la gente va reflexionando de lo que ha pasado con Lenín Moreno, con Guillermo Lasso y con toda la corruptela que se ha vivido en estos dos gobiernos, están pensando seriamente en que el presidente Correa vuelva al país.
¿Qué opinan la gente de la Revolución Ciudadana de este tema? Mire, nuestra frase de antes estábamos mejor, cada día es más cierta. Así es. Aquello de para avanzar hay que volver hacia cómo se trabajó. Nosotros demostramos con hechos nuestro trabajo. ¿Qué dijeron del gobierno de la Revolución Ciudadana? Dijeron que nos habíamos llevado todo. Se llevaron todo, dijeron. ¿Todo? Ahí están, pues. Carreteras, puentes, hospitales, centros de salud, del IES, de ahí, las becas, el apoyo al Hidroeléctricas, sector productivo, las aeropuertos. Ujú. hidroeléctricas, los aeropuertos. Esas son todas las obras que nosotros hicimos. Mire, acabar con el correísmo es facilísimo. No tenían para qué perseguirnos. No tenían para qué inventarnos influjo psíquico. Era fácil. Hagan lo que nosotros hicimos y háganlo mejor. Y mejoren, claro que sí. Y eso, al parecer, no pudieron. Nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Hoy somos uno de los países más inseguros del mundo. Nosotros fuimos el segundo país con las mejores carreteras, la mejor infraestructura de Latinoamérica. Solamente nos ganaba Chile. Hoy nuestras carreteras están destrozadas. No les han dado mantenimiento. Mire, el puente de Bahía, los manavitas, esperamos por décadas tener ese puente. Vaya pues y cruza ese puente. Horrendos huecos, destruidos, destrozados. No se le da un mantenimiento. Y no es que no haya recursos, los hay. Ahora sí queremos saber. Decían, Correa hace obras porque tiene alto precio del petróleo. Este gobierno y el de Moreno ha tenido altos precios del petróleo, ingresos porque ya no tiene que comprar energía, vendemos energía, tenemos Eliminaron los soberanía, subsidios. quitaron los subsidios, tienen muchísimos más ingresos que nosotros. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está el dinero? Se está yendo en corrupción. El que hayan asesinado a la gerente del Teodoro Maldonado y que hayan disparado a la del Hospital de Esmeraldas, no es casual. Hay mafias dentro de los hospitales en torno a lo que es las medicinas, la contratación de insumos. Eso lo saben, pero no son capaces de enfrentar la corrupción. ¿Por qué? Porque sus círculos cercanos están envueltos en esos casos y prefieren llenarse sus bolsillos, ahora sí, llenarse sus bolsillos, antes que hacer algo por el país. Este gobierno, al igual que el de Moreno, van a pasar a la historia como los gobiernos más corruptos e ineptos de la historia de nuestro país. Sí pasarán a la historia. Le han ganado hasta el mismo gobierno de Bucarán. Le han ganado a todos. No están haciendo nada por la patria. Se les dio un país que se encaminaba al desarrollo. Se les dio un país con hidroeléctricas. Se les dio un país sin apagones. Se les dio un país con infraestructura. Y lo que hicieron por perseguir al correísmo, como dijo el señor Guillermo Lazo, hay que acabar el correísmo así nos cueste la economía. Lo que hicieron es destrozar nuestra patria. Mire, los ecuatorianos somos capaces de sacar adelante nuestro país. Ya lo demostramos en la década ganada. 10 años de estabilidad política, 10 años de estabilidad económica, 10 años de impulsar el país al desarrollo, 10 años en el que nos convertimos el destino para la gente europea y norteamericana que se retiraban ya, los adultos mayores que se retiraban, venían a vivir a la zona de la Azuay, de la provincia de Azuay, a la zona del Austro. Venían profesionales formados en Europa a entregar sus conocimientos aquí, en Ecuador, porque el país se proyectó al mundo como un país de oportunidades. Hoy, lo único que exporta el Ecuador es ecuatorianos y en las peores condiciones, corriendo riesgo sus vidas. Una vez más, voy a insistir, sí somos capaces de sacar adelante nuestro país cuando quien nos lidera, quien está al frente del gobierno, es alguien que tiene la capacidad y el amor por la patria para pensar en gobierno, para pensar en proyecto de patria con visión a futuro y no con perseguir a nadie. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2007, no nos dedicamos a ver la culpa de quién era. ¿Por qué recibíamos un país así? Ni a perseguir a nadie. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a trabajar.
y sabemos que las próximas elecciones las vamos a ganar. Y nuestro objetivo es trabajar por levantar nuevamente la patria, por generar puestos de trabajo, por darle seguridad a nuestros ciudadanos. Antes estábamos mejor. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Y por eso, como siempre ha dicho el presidente Correa, vamos a volver, vamos a vencer y vamos a sacar adelante nuestro país. Ahora, asambleísta, dependiendo de lo que pase en la Corte Constitucional en este plazo, que ya es muy corto, que se viene efectivamente el juicio político. El gobierno salió nuevamente a amenazar a los asambleístas con la muerte cruzada. En el movimiento de la Revolución Ciudadana, todos votaron en la ocasión anterior a favor de la salida del presidente. Hoy muchos asambleístas están asustados en la asamblea, al saber de que si no hacen el trabajo bien y si acorralado el presidente Lasso opta por esta muerte cruzada. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es posible que el presidente vaya a optar por esa opción? ¿Y qué se está pensando sobre el tema en la asamblea? Mire, yo voy a ser enfática en algo que he venido diciendo varias ocasiones. Lo vengo diciendo hace meses, a título personal, no es la voz oficial de mi bancada. Para mí lo que debería darse es la muerte cruzada. Eso es lo correcto como país. No aguantamos más de un gobierno inútil e ineficiente. No confío en el vicepresidente. No creo que tenga la capacidad de conducir el país. Para mí lo correcto debería ser que sea el presidente o la asamblea, pero que llamen ya a muerte cruzada, nuevas elecciones, y que venga un gobierno que piense en la patria y que sepa cómo trabajar, no cómo llenarse sus bolsillos, como ha sido este gobierno, como está demostrado en el informe del señor Luis Verde Soto, el secretario anticorrupción, y de la Policía Nacional, en el informe León de Troya. Debería llamarse a muerte cruzada. Para mí el juicio político no es la mejor opción. Y es una lástima, porque muchos asambleístas sí están calculando su puesto, su curul, su reparto, porque además saben que lo más probable es que no vuelvan a ganar en las próximas elecciones. Ese bloque de Creo no va a volver a ganar en las próximas elecciones, y eso es lo que saben. Y muchos otros asambleístas que han demostrado que se han vendido, que tienen el rechazo de su misma agrupación y sus votantes, asambleístas de Pachacutic, que han traicionado las bases de la CONAIE, que han traicionado a su mismo pueblo. No van a volver a ser asambleístas, porque tienen el rechazo de su misma gente. Y eso es lo que están cuidando ahorita. No están pensando en país. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, lo hemos dicho en varias ocasiones, nuestros cargos están a disposición del pueblo que nos eligió, porque no es tu curul o tu puesto lo que se debe cuidar la patria. El país es lo que importa, y por eso debería llamarse a muerte cruzada. Irnos todos y volver a elecciones, y que venga quien sepa conducir los destinos de la patria, pensando en país, pensando en proyecto a futuro, pensando en desarrollo, en estrategia de cómo sacar adelante al Ecuador, que ya lo hicimos una vez y que lo vamos a volver a hacer. Asambleísta, la muerte cruzada, vamos 6 meses, o el presidente, si él lo llama, se quedaría al cargo para convocar. Luego de este tiempo, ¿las cosas cambiarían, asambleísta? Cambiarían porque tengo toda la convicción en que vendrá un gobierno que sepa cómo hacer las cosas. Estoy segura que como Revolución Ciudadana ganaremos las elecciones. Muy bien, asambleísta, muchas gracias por comparecer ante los micrófonos de Radio Espacio con su señal para la provincia de Bolívar y la costa de Ecuador. Y quiero dejarle sus palabras finales y enhorabuena, asambleísta. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos los que nos han escuchado, a mantener la fuerza de la convicción y resistir estos momentos tan oscuros para la patria, de tanta inseguridad, porque vamos a vencer. Y seguiremos dando la pelea por ese juicio político, porque es lo que el pueblo pide, es lo que la gente pide. He recorrido la sierra, la costa, y la mayor parte de la población lo que pide es ese juicio político a Guillermo Lasso, y que ya salga, porque no ha sabido conducir los destinos de nuestra patria. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Esta fue nuestro segmento Vis a Vis con la
asambleísta Luisa González, ella es asambleísta por la provincia de Manabí y nos ha hablado sobre el juicio político y algo